Y ya. Adelante. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Leighton Parrales y vamos a hablar sobre lo que es la frecuencia cardíaca fetal. En sí vamos a hablar sobre el sufrimiento fetal, pero para hablar de sufrimiento fetal hay que saber ciertos conceptos o ciertos elementos importantes en lo que es la frecuencia cardíaca fetal primero y conocerlo más que todo. Bien, teniendo en cuenta que la frecuencia cardíaca fetal siempre ha sido un elemento importante para el diagnóstico de lo que es sufrimiento fetal. Siempre se han hecho trabajos de acuerdo a esto y entre los más importantes están los del Dr. Hong en 1959, que en sí él lo que buscaba era que esta frecuencia cardíaca fetal aporte conocimientos, información exacta sobre alguna patología y que ésta sea útil para el diagnóstico. Y adicional a eso, una vez reconocido de una manera precozmente el suceso que pasa en la frecuencia cardíaca, podemos intervenir de una manera más precoz y de esta manera disminuye lo que es la mortalidad, la morbimortalidad tanto fetal como materna. Y también entre las cosas que él daba a relucir era que algún día este tipo de monitorización iba a ser mejor que cualquier otro tipo de técnicas que se usaba en ese tiempo. Bien, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a ver que la frecuencia cardíaca fetal en sí va a ser la vigilancia del feto, la vigilancia fetal durante el trabajo de parto y durante la sospecha de sufrimiento fetal. Y es importante aquí porque recordemos que tanto en el trabajo de parto puede ser que se produzcan ciertas compresiones tanto cefálicas como de otros elementos importantes que estos den como consecuencia reflejos vagales y con ello el aumento o la disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Antes se usaba lo que era la auscultación por el estetoscopio Pinar y con ello teníamos buenos resultados, pero hoy en día ya se usa más que todo un registro continuo de papel de la frecuencia cardíaca fetal. Es similar a lo que es el registro del electrocardiograma en lo que es un paciente adulto. En cambio tenemos en el feto, en el producto, tenemos un registro de igual manera de sus componentes eh, eléctricos cardíaco más que todo. Bien, y de acuerdo a esto vamos a ver que se llegaba a un diagnóstico un poco más preciso de las patologías que pueden ser predominantes y debido a los sucesos fisiopatológicos del trazo en sí. Y cabe recalcar que la monitorización, como les dije anteriormente, antes se usaba lo que era la auscultación y solo se dejaba este registro de papel continuo en lo que son casos especiales como embarazos complicados donde ya se quería diagnosticar de una manera más exacta. Y de acuerdo al paso del tiempo vamos a ver cómo este ha tenido un mayor realce que la auscultación, siendo importante siempre en lo que son controles de embarazo o más aún en tercer, segundo trimestre o tercer trimestre. Inclusive ya durante el trabajo de parto, como dije anteriormente, hay ciertos tipos de compresiones que producen sufrimiento fetal, agudo en este caso. Igual más adelante vamos a ver. Bien, en cuanto a a la monitorización de eléctrica fetal, vamos a ver vamos a ver que existen dos maneras. Un monitoreo electrónico fetal interno o directo que consiste en la introducción de un electrodo a través del canal vaginal hacia lo que es el cuero cabelludo del producto, por lo cual vamos a tener unos trazos más específicos, a diferencia de lo que es un monitoreo electrónico externo o indirecto que lo hacemos a través de un ecógrafo Doppler. Que si bien es verdad los dos son más importantes, pero tenemos que saber cuál usar durante, por decir así, depende de las semanas de estación, porque un método directo que vamos a ver que si se presenta una paciente de 30 semanas, 32 semanas, vamos a ver que puede ocasionar lo que es ruptura de la membrana y en caso en estos pacientes vamos a usar mejor un ecodoppler que nos va a dar igual este grado, no igual, un grado disminuido o menor de certeza, pero es importante de todas maneras. Y bueno, más adelante hablaré de cada uno de ellos.
teniendo en cuenta estos dos. Bien, empezando con el primero, vamos a ver que el monitoreo electrónico directo o interno se va a dar o se puede cuantificar la frecuencia cardíaca fetal, como dije anteriormente, introduciendo lo que es un electrodo bipolar en lo que es el cuero cabelludo del feto. Vamos a ver que uno se introduce en lo que es el feto y vamos a ver que otra parte de lo que es el cable se va a usar a lo que es al muslo de la mujer para así disminuir lo que son los diferentes los diferentes errores que puede tener lo que es este electrocardiograma. Bien, esta monitorización electrónica, perdón. Bien, al momento de utilizar esta monitorización electrónica, vamos a ver la señal en sí eléctrica del feto, en sí de lo que es el corazón. Y como le dije anteriormente, es similar a lo que es en el adulto, pero acá hay unas diferencias como las cuales van a ser. Vamos a ver onda P, complejo QRS y una onda T, pero la mayor visibilidad, por decirlo de esta manera, se va a enfocar en lo que es en la onda R. Es por eso que cuando hablamos de variabilidad, es decir, que por decirlo así, un latido después de otro, siempre tenemos que identificar lo que es la onda R, porque es la que mayor se va a realzar en cuanto al monitoreo. Como podemos ver aquí, una onda P seguido del complejo Q, R, S y la onda T en algunos casos. Y la onda R es la que de mayor importancia que vamos a tener en cuenta. Bien, como les dije anteriormente, vamos a ver que la variabilidad de latido a latido en sí en la frecuencia cardíaca va a estar dado por lo que es la onda R. De acuerdo a esto, vamos a ver que podemos ver la variabilidad de esta, si tiene una variabilidad alta o una variabilidad baja. Vamos a ver también, como les dije anteriormente, en sí la onda R, más que destacar el latido del corazón, destaca un suceso eléctrico, porque muchas veces el latido no puede ser que sea muy inminente o muy visible o muy palpable o muy notable en este sentido. Más por eso siempre decimos que la onda R señala un suceso eléctrico. Aquí podemos observar un EKG fetal, que es en sí, en el método directo por un electrodo en lo que es el cuero cabelludo. Lo importante es destacar es lo que son las ondas R. Estas ondas R que podemos ver aquí muchas veces son distinguidas por lo que es una espiga, que más adelante hablaré de eso. Es importante saber que una vez que se produce esta onda R, esto es llevado a lo que por el tocógrafo a un panel en donde vamos a ver cómo estas se van a ir acoplando, dando lo que es la frecuencia cardíaca normal fetal, que va entre 120 a 160 aproximadamente. Pero hay algunos autores que tienen tal vez algunos otros valores. Es importante también destacar cómo podemos también observar en ciertos patrones lo que son la excitabilidad o la contracción auricular prematura. En sí vamos a ver cómo o cuando se da es destacable porque en el T2 vamos a ver que es más corto que el T1 anterior, porque por lo general es onda R anterior con la sucesiva, y la sucesiva, y todas tienen que ser igual de por sí. Pero cuando ocurre una reducción de tiempo, puede ser que sea por una contracción prematura de la aurícula, que esta es la que produce una inestabilidad y una espiga, por decirlo de esta manera. Los complejos, hay otra parte también importante que, si bien es verdad, como dije, el electrodo, una vez que capta la señal, vamos a ver que siempre va a lanzar a la parte de acá arriba la señal más intensa. Entonces, estos métodos tal vez pueden ser que tengan algún tipo de inconveniente porque no solo capta ondas, y por estar dentro de lo que es o estar en el cuero cabelludo va a captar más ondas de lo que es el feto, pero también puede captar otras ondas como lo que son de la madre. Bien, vamos a ver, y aquí es donde les decía que tal vez pueda haber algún tal vez inconveniente. Vamos a ver que las ondas prematuras, como las podemos ver aquí, en esta parte, vamos a ver que lanza ciertas espigas. ¿Sí pueden ver el cursor? Sí. Ah, ya, listo. Vamos a ver que dan ciertas espigas y estas espigas se van a deber
porque hay unas ondas prematuras auriculares. También es importante ver, como les dije anteriormente, que si bien es verdad que cuando este electrodo pasa la señal, lo hace de acuerdo a la que esté más fuerte o más cerca en sí. Una vez que lanza la señal, vamos a ver que si por algún motivo el feto está con sufrimiento fetal o muerte fetal, vamos a ver cómo desciende todo su trazado o su línea basal, y es reemplazada por lo que es la frecuencia cardíaca materna, como en este caso podemos ver. Esa sería alguna, tal vez pocas ventajas de este método, pero por lo general no suele ser frecuente. Bien, cuando vamos a hablar de la monitorización electrónica externa o indirecta, esta vamos a ver, como les dije anteriormente, que es a través de un ecodoppler, en el cual podemos observar lo que es la frecuencia cardíaca, y debido a que el, el ecodoppler, vamos a ver que es por el movimiento, lo que son moléculas tanto de agua, líquido, sangre, podemos ver que gracias al gel que se aplica en lo que es la parte externa para que esté en contacto con el transductor, nos ayuda a dar menores errores en lo que es los trazos, porque son áreas donde no va a haber aire, y el aire es un mal conductor de este tipo de señales. Bien, cuando se habla de trazos de frecuencia cardíaca fetal, en el libro de Williams, de Williams, nos hace ver que siempre hay consensos, reuniones, pero una de las más recientes fue las del Instituto de Salud Infantil, en donde se dieron a conocer ciertos términos, porque estos términos en el transcurso de todo el tiempo desde que se ha venido estudiando siempre ha tenido definiciones distintas. Pero lo importante en estos son que se dieron las definiciones, y tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un patrón basal, cuando su frecuencia cardíaca fetal media redondea a un incremento de 5 latidos por minuto durante un segmento de 10 minutos. Pero va a excluir tanto todo lo que son cambios periódicos o episódicos, es decir, aceleraciones o desaceleraciones. También periodos de variabilidad intensa. La variabilidad nos vamos a referir entre una onda R y otra onda R. Entonces, todos los que tengan una variable larga los va a excluir también. Y los segmentos de actividad basal que difieran mayor a 25 latidos por minuto. Todo esto lo excluye, y entonces es la línea basal, es decir, es lo normal. También hay variabilidad en la línea basal, como lo dijimos anteriormente, que puede ser nula, mínima, puede ser amplia, intensa. Y aquí está su clasificación. Vamos a ver también aceleraciones, que son los incrementos de la línea basal de la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a ver cuando decimos que el producto está en bradicardia o cuando está en taquicardia. Y esto es importante porque siempre han habido diferentes clasificaciones, y como les dije anteriormente, esta es una revisión que también fue impresa por el American Journal of Obstetrics and Gynecology. Y vamos a ver que considera bradicardia cuando la frecuencia cardíaca fetal basal es menor a 110 latidos por minuto, y taquicardia cuando este está por encima de los 160 latidos por minuto. También vamos a ver cuando se estudia lo que son la frecuencia cardíaca, más que todo aguda, vamos a ver que se usan ciertos términos como desaceleración temprana o tardía, o la desaceleración variable. Antiguamente, o en todos sus estudios, en toda su constante evolución, mejor dicho, se habían usado términos como DIPS 1, DIPS 2 o los DIPS variables. Hoy en día el DIPS 1 se considera más que todo a la desaceleración temprana, y va a consistir en que esta desaceleración va a estar relacionada o va a ser contemporánea a la contracción uterina, y va a ser una reducción evidente a la perspectiva visual, casi simétrica y gradual que la frecuencia cardíaca fetal, con recuperación hasta la basal y con un periodo de inicio hasta el nadir, es decir, hasta su tope, hasta su máxima expresión de 30 segundos, mayor o igual a 30 segundos. Vamos a ver que la deceleración tardía, o también llamada DIPS 2, vamos a ver que esta va a ser
relacionada con la contracción uterina, pero no va a ser una reducción tan evidente como la anterior. Y vamos a ver que en algunos textos decía que este iba a ser después de lo que es la contracción uterina. Y el periodo mismo, desde el inicio hasta el nadir, es el 30 segundos. Y también tenemos otro tipo de aceleraciones que son frecuentes en este tipo de trazos. Cuando hablamos de DIF1 o de aceleración temprana, vamos a ver que hace referencia a cómo hay un tipo de compresión más que todo cefálica. Y al hablar de compresión cefálica es más común, mejor dicho, que se dé durante lo que es el trabajo de parto, debido a la posición cefálica que presenta el niño al momento del trabajo en sí. Y que todas estas compresiones a nivel cefálico, como lo dice, pueden tener activar ciertos reflejos vasovagales, tanto reflejos varoreceptivos como mecanoreceptivos o quimioreceptores, que en sí son los que estimulan para tanto desacelerar lo que es la frecuencia cardíaca en el paciente. Pero no solamente son estos tipos de compresiones, también pueden ser por hipoxias, puede ser por un mal ambiente en sí fetal que traduzca esto, pero en sí siempre siempre se va a deber a esto, a reflejos vasovagales, que son los que estimulan lo que es el sistema simpático o parasimpático del producto. Bien, vamos a ver también que cuando hablamos de lo que son la frecuencia cardíaca fetal, se hizo un sistema de 3 categorías, como le dije anteriormente, por las instituciones o los colegios estudiados en esto, y vamos a ver que la clasificaron en 3 grupos o en 3 categorías. Una categoría normal. ¿Y qué es lo que incluye esta categoría normal? Que la frecuencia basal sea de 110 a 160, como le dije anteriormente, es lo normal. Que la variabilidad, es decir, desde una onda R hasta otra onda R, que es lo que se mide cuando hablamos del producto, sea moderada. Que no haya desaceleraciones tanto tardías o variables, que estas estén ausentes, y que las desaceleraciones tempranas pueden estar presentes o ausentes. Presentes, como le dije anteriormente, porque puede ser que este monitoreo se lo haga durante el parto, y es común debido al que el producto va bajando hacia el canal de parto, que se presente. Y que las aceleraciones estén presentes o ausentes, y las aceleraciones de por sí pueden darse, como más adelante explicaré, pueden deberse tanto a, no solo va a ser por algún problema del feto, sino también se puede ver algún problema de la madre, tanto problema infeccioso, fiebres, etc. La categoría 2 y la categoría 2 más que todo hace énfasis en un papel indeterminado, en donde vamos a someter después al paciente al mismo estudio en cuestión de tiempo. Y la categoría 3 hace ver ya el énfasis en una categoría patológica en sí, que vamos a ver que va a tener una variabilidad basal nula, un patrón sinusoidal y desaceleraciones tardías y variables, que no debe tener lo que es el paciente, al igual que lo que es la bradicardia. Bien, es importante que primero se conozca todos estos conceptos y clasificaciones, porque de acuerdo a esto se rige tanto el sufrimiento agudo como el sufrimiento crónico, de por sí. Bien, también es importante, como les dije, que es el patrón basal. Vamos a ver que de por sí es durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, en donde la frecuencia cardíaca fetal tiene un promedio normal apto de 120 a 160. Cuando consideramos bradicardia, bradicardia se la considera siempre por debajo de 120, pero hay algunos autores que dan pautas sobre cada rango de estos latidos por minuto. Cuando hablamos de rangos de 100 a 119 latidos por minuto, vamos a ver que hay una ausencia de cambios en sí representativos, que van a dar poca afección fetal, una leve afección fetal, o no lo pueden dar de por sí. Vamos a ver como límites de 80 a 100 latidos por minuto tienen con una buena variabilidad, es decir, con buenos o anchos ondas R, es alentadora. También el término nos hace, el libro de Williams nos hace énfasis en tanto términos alentadores como no alentadores, porque es la perspectiva que el médico obstetra o el médico encargado va a tener en ese momento.
Y vamos a ver que las cifras menores a 80 latidos por minuto en sí siempre van a ser de carácter problemático. Vamos a definir la taquicardia de la misma manera, de manera similar, a diferencia que esta va a ser cuando la frecuencia cardíaca sea superior a los 160 latidos por minuto. Y aquí es donde hago énfasis en que no solo no solo es el problema o la lesión es del feto, del producto, sino más bien puede ser por algún problema de la madre. Puede ser que tenga fiebre, y esta fiebre va a servir como estímulo para para el sistema de reflejos que mencioné antes, y con ello conseguir lo que es la taquicardia en el paciente. Producto de infecciones de igual manera, producto de arritmias cardíacas propias del producto, y la administración de fármacos tanto parasimpáticos como simpático-miméticos. Bien, en cuanto a su clasificación de la frecuencia cardíaca, hay muchos autores que la clasifican de diferentes maneras. Entre las primeras tenemos la clasificación de Home, en el cual nos menciona que de 160 a 120 es normal, mientras que tenemos una bradicardia moderada de 120 a 100 y menor a 100 una bradicardia marcada. Y si tenemos de 160 a 80 una taquicardia moderada, y de 180 en adelante una taquicardia ya marcada. De igual manera las diferentes clasificaciones que podemos observar. Bien, ahora sí, hablando del sufrimiento fetal, es importante que primero haber revisado todos los términos y todo el monitoreo anterior, porque de acuerdo a eso es el que vamos a dar el diagnóstico en el sufrimiento fetal. Y adicional al diagnóstico es el que también nos ayuda en el pronóstico de lo que es el paciente. En sí es un poco tal vez difícil o tedioso dar un concepto en sí de lo que es sufrimiento fetal y asfixia al nacimiento, debido a que los conceptos en sí son muy amplios y muy vagos para aplicarlos con precisión, y ya me voy a referir por qué. Vamos a ver que hay ciertos patrones de frecuencia cardíaca que se los clasifica como alentadores o no alentadores, como dije. Los alentadores son los que es el patrón que permite recuperar la confianza al médico, saber que va a tener un buen pronóstico o un buen progreso. Y lo contrario, lo que son los no alentadores, que van a indicar una imposibilidad de poder resolver la duda o el problema que hay en ese momento. Pero, como les dije anteriormente, el parto es un proceso dinámico, es decir, que pueden haber un patrón correcto que cambia a ser un patrón incorrecto, es decir, un patrón alentador a un patrón no alentador, y viceversa. Por eso es un proceso dinámico, y el cual es difícil dar lo que es un concepto en sí exacto de lo que es un sufrimiento fetal y asfixia en el nacimiento, porque son muy inestables. Un estado caracterizado también, pero se lo puede definir como un estado caracterizado por una alteración en el intercambio metabólico tanto materno-fetal, que produzca como consecuencia estas características que son importantes: lo que es la hipoxia, la acidosis, la hipercapnia y lo que es el daño celular fetal. Bien. Para hablar de ello, primero tenemos que conocer estos términos. La hipoxia, o cuando hablamos de hipoxia, cuando hay un descenso en la presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. La hipoxia intrauterina también se ve asociada a una reducción de su concentración normal en 30 miligramos, alcanzando ya los niveles críticos cuando disminuye menor de los 18. Y vamos a hablar de hipercapnia cuando se produce un aumento, una elevación del dióxido de carbono de la presión mayor a 60 milímetros de mercurio. Y en sí acidosis la vamos a conocer como la disminución del pH menor a 7, considerando ya una acidemia marcada, y es uno de los parámetros para el diagnóstico de lo que es asfixia. Cuando se estudia lo que es sufrimiento fetal, es importante siempre ver cómo es la respuesta del feto ante tanto la hipoxemia, la hipoxia y la asfixia, que son los tres parámetros que se producen durante un sufrimiento fetal que conlleva ya la muerte fetal. Vamos a ver que cuando hay que la hipoxemia se va a caracterizar por una saturación de oxígeno todavía un poco apta para el paciente, en donde el producto va a querer optar por capturar más oxígeno, va a disminuir la actividad de ciertas zonas, dando prioridad a otras zonas como corazón, riñón o cerebro.
disminuyendo lo que es la velocidad de crecimiento y manteniendo el balance energético negativo, el balance energético estable. Hasta aquí podemos decir que tal vez los cambios puedan ser reversibles en el paciente y con un buen monitoreo o tratamiento vamos a ver que va a tener una buena progresión en cuanto a la hipoxemia, siempre y cuando no tenga muchos días ni semanas. Pero vamos a ver que la hipoxia se va a caracterizar ya por liberación de hormonas de estrés. Ya vamos a ver que el producto ya tiene cierto grado de fatiga, va a haber una redistribución del flujo sanguíneo, como les decía anteriormente, en donde el producto va a querer dar más énfasis, más importancia a órganos blandos que pueden ser susceptibles con mayor facilidad. Tenemos también el metabolismo anaerobio, los tejidos periféricos, y esto es importante porque recordemos que debido a este metabolismo vamos a ver que va a conseguir un poco de lo que es energía, pero a costas de producir lo que son ácidos lácticos, ácidos volátiles, que en sí le van a producir al paciente, al producto, una acidemia. Pero en sí vamos a ver que todavía en lo que es en hipoxia el paciente puede mantener un balance energético todavía. A diferencia de lo que es ya la asfixia, que vamos a ver que es que el paciente va a presentar, el producto va a presentar reacciones de alarma, un metabolismo anaerobio que reemplaza ya a lo que es al central. En el anterior vamos a ver cómo el metabolismo anaerobio era en los tejidos periféricos, pero ahora vamos a ver cómo este metabolismo anaerobio reemplazó ya el periférico, reemplaza lo que es a los centrales. Y ya con la consiguiente respuesta de que el corazón y demás órganos dejan de funcionar. Al hablar primero de sufrimiento fetal, lo ideal sería hablar primero del agudo y después del crónico, pero en la mayoría, o en el libro y en algunos artículos que leí, vamos a ver que siempre toman en cuenta primero el crónico, porque el crónico es el que se puede producir, el que se va a producir antes que el agudo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que puede progresar en la segunda y tercer trimestre de gestación, pero lo que lo va a diferenciar es que se presenta durante el periodo de embarazo, a diferencia del agudo, que el agudo es durante el periodo de parto, durante el trabajo de parto. Y el crónico se va a caracterizar como una alteración más que todo placentaria a nivel nutricional. Y esto es lo que va a originar un desequilibrio en el desarrollo normal del feto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que al haber una alteración del crecimiento va a haber una disminución de lo que es la maduración y una disminución de lo que es la vitalidad del producto. Hay ciertos factores de riesgo en lo que es el sufrimiento fetal crónico, entre los cuales vamos a ver riesgos preconcepcionales que dan más que todo a entender a edades maternas, tanto externas, menores de 15, mayores de 35, mayores de 40, madres con antecedentes de diabetes, de desnutrición, con un nivel socioeconómico desfavorable, son factores de riesgo preconcepcionales. Factores de riesgo ambientales y de comportamiento, vamos a ver la exposición a agentes teratógenos, malos hábitos, hábitos de fumar, alcoholismo, drogadicción y violencia materna. Y tenemos ya los factores de riesgo durante el embarazo, que va a ser lo que es la preeclampsia, la diabetes estacional, trastornos alimentarios, enfermedades metabólicas, hipertiroidismo o hipotiroidismo, embarazos múltiples, antecedentes de una restricción del crecimiento intrauterino o infecciones TORCH. Cuando hablamos de sufrimiento fetal, como dije anteriormente, lo podemos clasificar de dos maneras, tanto por un problema materno o por un problema placentario. Cuando hay un problema materno vamos a ver que las que los condicionan es una inadecuada cantidad de oxígeno en lo que es la sangre. Y en los placentarios vamos a ver que en casos de patología materna previa a una insuficiencia ya sea neta de la placenta. Cuando hablamos en su clasificación, siempre se los puede clasificar según su etiología y vamos a ver que según su etiología tenemos las causas maternas, como vimos anteriormente, toxemias, diabetes, algunas cardiopatías hipertensivas, nefropatías, enfermedades endócrinas como tiroidismo, problemas de las glándulas suprarrenales, enfermedades crónicas pulmonares como EPOC, asma, tuberculosis,
y enfermedades del colágeno y enfermedades un embarazo de alto riesgo, perdón. Y vamos a ver cuando las anteriores eran las de causa materna, pero también puede haber unas causas tanto placentarias o fetoplacentarias que ya forman más que todo parte ya de un síndrome o de un conjunto más complejo, como lo son un síndrome de insuficiencia placentaria, posmadurez o dismadurez en el embarazo prolongado, malformaciones, inmunizaciones, patologías, infecciones ovulares. En cuanto a citología es importante porque vamos a ver que si conocemos lo que sucede en el sufrimiento crónico, vamos a ver por qué se dan los que son los rasgos característicos, como ya vimos, por qué se da lo que es la acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. Cuando hay una disminución de sangre en la placenta, vamos a ver que el cuerpo induce a una vasoconstricción. Y esta vasoconstricción lo que hace es produce a su vez una disminución en lo que es la circulación. Esta disminución en la circulación hace que haya un aumento en lo que es la resistencia periférica y con ello hay una saturación baja de oxígeno. Al momento que hay una saturación baja de oxígeno, vamos a ver que se producen cambios ya metabólicos en lo que es la sangre fetal. Tanto puede ser una acidosis respiratoria como una acidosis metabólica, porque vamos a ver que cuando hablamos de sufrimiento fetal es típico encontrar lo que es la acidemia. Cuando hablamos de una acidosis respiratoria, vamos a ver que está dada por el aumento del ácido carbónico, y este aumento de ácido carbónico produce lo que es una disminución en lo que es la eliminación de dióxido de carbono por la placenta, y con ello a una insuficiencia placentaria. Pero esta acidosis metabólica también puede llevar a un aumento de lo que son la concentración de ácidos no volátiles, como le dije anteriormente, que el organismo trata de encontrar energía a base de lo que son metabolismo anaerobio, los tejidos periféricos o tejidos centrales inclusive, y con ello una acumulación de ácido láctico y piruvato, y ello es característico de lo que es un metabolismo anaerobio. Y cuando ocurre lo que es la insuficiencia placentaria o el metabolismo anaeróbico, estamos en un caso evidente de lo que es sufrimiento fetal crónico. En el diagnóstico vamos a ver que lo ideal es una valoración del desarrollo fetal, tanto altura uterina, primero una correcta anamnesis, historia clínica, para después colaborar con lo que es la altura uterina y una biometría ecográfica. También vamos a ver la valoración del estado hemodinámico materno-fetal, como les dije anteriormente, con una ecografía Doppler, con un perfil biofísico fetal que va a medir diferentes parámetros que más adelante hablaré, y un monitoreo electrónico, que en sí viene a estar dado por lo que es la ecografía Doppler. Y es importante que, como estamos hablando de lo que es un sufrimiento fetal crónico, es decir, que se produce durante el segundo y tercer trimestre de embarazo, por lo general no podemos dar diagnósticos muy invasivos, como el primero que mencioné, que era el de la introducción de un electrodo bipolar a través del canal vaginal, que se incruste en lo que es el cuero cabelludo del feto, porque esto ocasionaría rupturas en membranas, infecciones y demás anomalidades que pueden ser no fatales, pero sí malas con lo que es o de mal pronóstico con el producto. Y la valoración de causas etiológicas con la historia clínica. Bien, ahora vamos a ver lo que es el sufrimiento fetal y agudo, que se diferencia del anterior porque este va a estar dado en el periodo de parto, como lo dice. Y va a estar caracterizado por una insuficiencia respiratoria placentaria que la dé como origen. Se puede presentar en el 6 al 15% de los partos, va a ocurrir una asfixia perinatal en el 2%, y los recién nacidos, y es característico en recién nacidos con un Apgar menor a 6 en los 5 minutos, y este puede estar presente en el 1.21% de casos. La asfixia neonatal se puede producir en el 3.92% como una tasa de mortalidad neonatal precoz. Como les dije anteriormente, es multifactorial y en sí se va a ver por la reducción de los intercambios feto-maternos. Es multifactorial, como les dije, porque puede verse tanto al momento que el producto desciende por el canal del parto, por la compresión cefálica, puede verse también a que haya ciertos factores que estimulen
hacia un mal ambiente del producto, es decir, que haya poco oxígeno, haya un aumento de lo que es el dióxido de carbono, y todos estos cambios son reflejados en el producto como acidemia, como hipoxia, como hipoxemia, y tanto con desaceleraciones o más que todo con las desaceleraciones, con aceleraciones muy poco. Que todas esas son transmitidas o son metabolizadas por el producto mediante lo que son los reflejos vasovagales que hemos visto. Vamos a ver también que hay factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos una reducción del flujo sanguíneo a través de lo que es el cordón umbilical o uso ya de medicamentos o de factores maternos. En cuanto a su clasificación, vamos a ver que se clasifica de acuerdo a si el inconveniente o la etiología es materna, puede verse por hipotensión, por hipovolemia, por disminución del aporte de oxígeno, por alguna enfermedad vascular o por una vasoconstricción arterial uterina prolongada. La etiología placentaria va a estar dada por una hipertonía uterina, porque recordemos que cuando hablamos de frecuencia cardíaca fetal, muchas contracciones uterinas van a la par de lo que es las ondas R del producto. Puede tener una causa funicular que se puede ver a compresión, a una prodicencia o hace constricción tanto vena-arteria. Y las causas fetales como anemia y arritmias son características en un sufrimiento fetal agudo. En el sufrimiento fetal agudo, al igual que en el crónico, tiene una cascada de fisiopatológica y por la cual se puede entender bien lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Vamos a ver cómo una agresión producida en el feto durante el trabajo de parto, como les dije anteriormente, o no puede ser durante el trabajo de parto, puede ser, me refiero que puede ser durante el trabajo de parto, pero la lesión no puede verse al trabajo de parto, puede verse a malas condiciones en el ambiente fetal. Todas estas alteraciones vamos a ver que van a dar cambios en la frecuencia cardíaca y qué es lo que vamos a conseguir con ello, un aumento en la circulación como un mecanismo adaptativo, porque siempre el feto va a querer adaptarse para poder sobrevivir el tiempo más prolongado que ocurre en la lesión o la patología. Vamos a ver que siempre va a ser imprescindible lo que es la redistribución del flujo sanguíneo, porque lo que él siempre va a querer priorizar es cerebro y corazón, adicional también a lo que, a lo que son riñones. Este aumento en la circulación va a estar dada por un estímulo simpático. Este estímulo simpático va a estar dada por lo que es la adrenalina. ¿Y qué es lo que va a condicionar a una taquicardia? Es decir, como vimos anteriormente, más una frecuencia cardíaca fetal mayor a 160. Si esta taquicardia persiste, vamos a ver que produce lo que es la hipoxia. Y con la hipoxia vamos a ver que ya no va a estar en taquicardia, sino que el producto va a seguir a lo que es a una bradicardia, es decir, de 120 a 100 latidos por minuto o incluso inferiores a esto. Cuando esta bradicardia es constante, es persistente, es característico que el paciente presente arritmias y extrasístoles en la frecuencia cardíaca. ¿Y esto qué es lo que nos va a indicar? Que ya hay una lesión del miocardio. Cuando hablamos ya de una lesión del miocardio o un patrón de arritmia o de extrasístole, vamos a ver que es la máxima intensidad de lo que es sufrimiento fetal. Pero este sufrimiento fetal, como os dije, no precisamente se va a deber por una agresión durante el trabajo de parto, por el descenso del producto, sino que se puede ver también por desprendimientos de la placenta o prolapsos del cordón, o que el cordón esté envuelto en lo que es el cuello del producto o algún proceso hemorrágico, que en sí son patologías que pueden darse tanto cerca del trabajo de parto o durante el trabajo de parto, que nos van a condicionar que un proceso de estimulación simpática para que haya lo que es un sufrimiento fetal agudo, porque el producto va a querer adaptarse lo más posible a las condiciones. Para el diagnóstico vamos a ver que es importante lo que es la frecuencia cardíaca fetal, a diferencia en el crónico, que nos podemos ayudar con una ecografía Doppler, porque en este aquí, por lo general, cuando ya la mujer está en labor de parto, en trabajo de parto, se puede introducir lo que es el electrodo.
en el cuero cabelludo del chico, debido a que ya no hay problemas de ruptura prematura de membranas en este sentido, porque puede ser que ya haya una apertura espontánea en las mismas. Las modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal, vamos a ver, que se la va a diagnosticar cuando hay una taquicardia basal sostenida, es decir, mayor a 160 latidos por minuto, hay ausencia de variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, es decir, que no haya, que las ondas R sean estables, sean estándar, no estén tanto disminuidas como alargadas. Cuando hay una ausencia de reactividad de la frecuencia cardíaca fetal, a reactividad vamos a ver que aquí se usa lo que son pruebas de estrés, pruebas de estrés o de no estrés en el producto. DIPS2, que eran las deceleraciones tardías, desaceleraciones variables severas, que son las DIPS3, y cuando hay una bradicardia basal severa, que es menor a 100 latidos por minuto. Tenemos modificaciones bioquímicas del medio interno fetal, como cuando hay una presión parcial de oxígeno por debajo de 17 milímetros de mercurio, una presión de oxígeno menor de 17, una presión de lo que es dióxido de carbono encima de 60 milímetros de mercurio, o una disminución del pH por debajo de 120. Y también es característica, cuando hablamos de sufrimiento fetal agudo, hay características predominantes, como las cuales van a ser desaceleraciones o aceleraciones, es decir, alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, y la expulsión del meconio. Son dos características importantes que nos dan a entender. Esta expulsión del meconio puede ser reciente, de color verde oscuro, con presencia de lo que es líquido, alteraciones del líquido cefálico o líquido cefalorraquídeo, y del equilibrio ácido-base. Bien, aquí hay un cuadro donde vamos a poder observar cuáles son las diferencias entre tanto un sufrimiento fetal agudo y uno crónico. Que el agudo se instaura durante el trabajo de parto, mientras que el crónico durante todo el embarazo. El agudo es característico de la insuficiencia placentaria tipo respiratoria, mientras que el crónico va a ser una insuficiencia placentaria pero tipo nutricional. El agudo provoca trastornos en el feto, más que todo el crónico, trastornos en el desarrollo del feto, porque es tipo nutricional. Y es lo primero que vamos a ver afectados: el desarrollo, la maduración y por consiguiente afección ya en el producto. El agudo puede tener formas leves o moderadas de hipoxia y formas graves como una asfixia, parálisis cerebral fetal y neonatal. Y en el crónico vamos a ver la forma leve como una restricción del crecimiento intrauterino, y una forma grave como un óbito fetal. Cuando hablamos también, aquí, cuando hablamos también del perfil biofísico, es también importante siempre tener en cuenta lo que es el sistema nervioso, porque hay ciertas pruebas que estimulan al sistema nervioso para saber si el feto está bien o está mal. Cuando hablamos de un perfil biofísico, vamos a ver que este se va a caracterizar por ser normal con un puntaje de 10, de 8 a 10 va a ser normal. Va a ser anormal cuando el puntaje sea menor a 8 o menor a 7, menor a 6 inclusive. ¿Qué es lo que mide el perfil biofísico? Mide 5 parámetros importantes. La prueba NST, que es la prueba de no supresión de estrés, vamos a ver que si es normal se va a encontrar reactiva, y si es anormal no va a estar reactiva. ¿Y a qué nos vamos a referir a esto? Esta es una prueba que hace referencia a cómo hay incrementos de la frecuencia cardíaca fetal con los movimientos propios del feto. Cuando ocurre más de 2 aceleraciones durante 15 segundos y todas estas se ven durante un periodo de 30 minutos, se dice que es reactiva, es decir, es normal. Es decir, el feto está respondiendo bien, su frecuencia cardíaca está bien de acuerdo a sus movimientos fetales. Es decir, que sí responde, tiene un buen sistema nervioso, que está con un buen sistema vasovagal reaccionando de acuerdo. ¿Cuándo va a estar mal? Cuando no reacciona, porque esto nos quiere decir que su sistema nervioso está en declive, hay un problema tanto por hipoxia, hipoxemia, acidemia, que hace que el sistema nervioso no quiera reaccionar a ello.
que también valora lo que son los movimientos respiratorios fetales. Va a estar normal o con puntuación de 2, al menos de 1 en 30 minutos, de entre 1 cada 30 minutos. Y anormal cuando haya ausencia. Los movimientos corporales fetal 3 en 30 minutos y anormal cuando sea menor de 2 en 30 minutos. El tono fetal cuando las extremidades tanto superiores e inferiores estén en completa flexión y la cabeza sobre el tórax. Esto va a ser normal. Mientras que anormal cuando el cuerpo, las extremidades estén en extensión o hay una flexión parcial. Y también el otro parámetro que considera es la presencia de líquido amniótico. Si el líquido amniótico es mayor a 5 centímetros es normal, mientras que es menor a 5 centímetros es anormal. Entonces se hace una suma de todo el puntaje y si es de 8 a 10 vamos a ver que tiene un perfil biofísico normal, a diferencia de si tiene menor a 8, menor a 7, que es un perfil biofísico anormal y tenemos que estudiar más el caso que se nos presenta. Y la conducta a seguir, vamos a ver que lo ideal es poder dar una hospitalización temprana o inmediata ante una sospecha de sufrimiento fetal, porque en cuanto menos sufrimiento fetal tenga el producto, va a tener menor cantidad de repercusiones. Se administra tanto oxígeno de 6 a 8 litros. La posición materna es en decúbito lateral izquierdo, debido a que va a producir una presión tanto a la arteria aorta como a la vena cava, y con ello vamos a ver que va a disminuir lo que es el éxtasis y va a producir una mayor oxigenación a lo que es el producto. Tanto se va a colocar vías para pasar cloruro de sodio o solución glucosada, pero había una característica en cuanto vamos a dar soluciones de dextrosa, con cuidado con producir lo que es una hiperglicemia fetal. También reducción de la actividad uterina, porque recordemos que la actividad uterina, las contracciones uterinas están muy ligadas a lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Corregir las causas que le estén produciendo, como hipotensiones maternas, hipoglucemias, desequilibrio ácido-base de la madre. Identificar la causa de la fiebre y corregirla en tal caso que se presente. Un examen pélvico siempre es importante para determinar el avance del trabajo de parto de acuerdo a las semanas que presente. Y la visualización del líquido amniótico, tanto por emisión espontánea o por una amnioresis. Y lo ideal sería que haya una terminación por trabajo de parto vaginal o cesárea según las indicaciones obstétricas del paciente, y solicitar lo que son ya exámenes respectivos. Bien, muchas gracias. ¿Alguna duda? Me dicen. Bueno, el doctor Leighton Parrales nos ha dado una clase de tipo posgrado de lo que es sufrimiento fetal, lo que es monitoreo. Haciendo un resumen para hablar de lo que es monitoreo fetal, que comenzó a hablar Leighton. Monitoreo fetal es una herramienta que tenemos los obstetras para identificar el bienestar fetal. Déjame ver si entro a imágenes. Entonces, recuerden que tenemos dos herramientas. El uno es el monitoreo fetal, el otro es el ecodoppler. Antes no existía ecodoppler, entonces nos era un poco más complicado poder determinar si una paciente tiene o no un monitoreo, un estado de monitoreo fetal. Entonces, el monitoreo fetal, como lo dijo el doctor, hay el interno, monitoreo fetal interno, que se lo hace aquí, como está esta gráfica, a través de un electrodo. Para esto tiene que estar las membranas rotas. Pero aquí está externo, pero cuando es interno ponen un electrodo de Honk, el cual va al nivel de la calota y se monitoriza los latidos cardíacos fetales. Eso pues en verdad nosotros lo usamos bastante en la maternidad en Sotomayor, ahora ya casi no, pero era de mucha utilidad. Y este es el monitoreo fetal externo, que como lo ven, se lo hace a través de un transductor que sensa la actividad uterina, que es la que está aquí,
la dinámica uterina, y la que va hacia el dorso del feto, que es la que censa los latidos cardíacos fetales. Y que nosotros la actividad uterina la medimos en 10 minutos, aquí habla de 4 contracciones en 10 minutos, y estos son los latidos cardíacos fetales en los cuales vemos la línea de base, vemos la variabilidad de latido a latido, las aceleraciones y las desaceleraciones. Son las 4 características que censamos en monitoreo fetal y que finalmente el monitoreo fetal tiene como respuesta, es decir, monitoreo fetal reactivo o monitoreo fetal con patrón intranquilizante. Entonces, cuando no, te sale un monitoreo no reactivo o intranquilizante, no es que quiere decir que la paciente tiene un sufrimiento fetal. Tenemos que ver si la paciente tiene una nutrición adecuada, si no está hipoglicémica. Perdónenme un ratito. Ok, entonces tenemos que ver si la paciente está euglicémica, viendo si no hay un azúcar baja, por eso se lo hace postprandial, el monitoreo preparto, porque una vez que la paciente tiene o desencadena contracciones, eso se llama monitoreo transparto. Pero el monitoreo antes de parto, generalmente la paciente debe estar en una posición semi-Fowler, que haber desayunado, haber comido, ingerido algo dulce, y nosotros pues de esa manera pues registrar por un espacio de unos 30 minutos el trazado para tomar las decisiones adecuadas. Eso es lo que respecta al monitoreo. De ahí pues nos hablaste de sufrimiento fetal crónico, sufrimiento fetal agudo. Sufrimiento fetal crónico, como bien lo dijo, está desarrollado, está relacionado a problemas nutricionales del feto, el sufrimiento fetal crónico, y el sufrimiento fetal agudo es más por hipoxia, por disminución del flujo sanguíneo. Y nosotros en el monitoreo podemos detectar desaceleraciones que pueden darse, pero finalmente nos puede ayudar mucho la, la ecografía Doppler. ¿Ok? Aquí podemos ver en este slide las desaceleraciones. Cuando las desaceleraciones están en imagen de espejo, se llaman desaceleraciones tempranas, que son la hipoxia que se produce en un trabajo de parto, el momento de la contracción. Y cuando no no es en imagen de espejo y tiene relación que no coincide con la contracción, esos son desaceleraciones tardías que están en relación con sufrimiento fetal agudo. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que respecta a monitorización. El doctor también nos habló de lo que es el perfil de Manning, perfil biofísico. Eso es importante también. El perfil biofísico nos habló con algunos parámetros relacionados con el líquido amniótico, con déjeme ver si aquí está aquí está. Cuando hacemos el perfil biofísico es un tema de especialidad que lo realiza el ecografista y tiene que ver con la frecuencia cardíaca, con el líquido amniótico, con los movimientos respiratorios, movimientos fetales y con el tono fetal. Estos perfil biofísico lo hace el ecografista, generalmente debe demorarse unos 30 minutos, 30 a 45 minutos para hacer un buen perfil biofísico. Y como dice aquí, pues la evaluación del perfil biofísico es un método de valoración ecográfica dinámica que estudia los múltiples variables fetales biofísicos
con el fin de identificar al feto con riesgo de muerte o sufrimiento fetal intrauterino y facilitar el manejo del embarazo de alto riesgo. Hoy en día, en realidad, la ecografía Doppler es fuera de serie, o sea, una ecografía Doppler nos saca dudas si hay o no sufrimiento fetal y si tenemos o no que interrumpir el embarazo. Pero como herramienta, recuerden que el perfil biofísico es importante y el monitoreo fetal es importante. Entonces, eso es un resumen de lo que el doctor nos explicó en relación a monitoreo fetal y al sufrimiento fetal agudo. Otra cosa que también antes se lo utilizaba es medir el pH fetal. Cuando teníamos en el trabajo de parto, hacíamos una medida de la calota fetal del pH, si era por debajo de 7.20, nos hablaba de que el bebé estaba con sufrimiento fetal. ¿Alguna pregunta? Bien, vámonos con muerte fetal intrauterina. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Feliz día a todas las compañeras presentes. Mi nombre es Mauricio Matamoros. Les voy a presentar el tema también mencionado ya antes por el profesor, muerte fetal. Continúa, Leighton, por favor. Es la muerte fetal intrauterina. Como introducción, existen diferentes términos que hacen referencia a la muerte fetal intrauterina, como son el ya mencionado previamente por el compañero Leighton, el óbito fetal, de óbitus, o exitus fetal, de exitus letalis, ambos con el significado de muerte en latín. Debido a lo importante que es el manejo de la muerte fetal intrauterina, también conocida por sus siglas MFIU, así como su evaluación y repercusión en el futuro en el futuro reproductivo de la paciente. El obstetra debe estar coordinado junto al equipo de médico multidisciplinario. Este equipo debe incluir las especialidades relacionadas con el estudio postnatal del feto, tanto genético o patología, sin olvidar las repercusiones emocionales que tiene la pérdida de un hijo y su manejo, en donde interviene el psicólogo o la psicología. Siguiente. Vamos con el concepto. La Organización Mundial de la Salud define al óbito fetal como la muerte fetal que ocurre en un embarazo tardío, con variaciones en cada país por el punto de corte empleado como tardío. El término periodo fetal se aplica a partir de que inicia la semana 8 después de la concepción. La definición de aborto puede cambiar de acuerdo con la situación y la legislación de cada lugar. Sin embargo, desde el punto de vista médico, aquellas pérdidas de más de 8 semanas hasta el término son estrictamente fetos y no productos, como otro sinónimo coloquial. Siguiente, compañero Leighton. Epidemiología. Se estima que ocurre alrededor de 3 millones de muertes fetales intrauterinas anuales en todo el mundo. En países desarrollados, la tasa es menor a la registrada en pacientes de países en vías de desarrollo, como los que son en Latinoamérica. En Estados Unidos se estima una tasa del 3.2 por cada 1000 nacimientos de óbito temprano y 3.1 por cada 1000 nacimientos de óbito tardío. Es importante reconocer que en países en vías de desarrollo, estas complicaciones se relacionan con un control y vigilancia del embarazo más deficientes. En estos países se estima que la incidencia va de 0,5 a 1.2% de los embarazos. Eso quiere decir que en países de vías de desarrollo como en el que estamos o los que nos rodean, hay un mayor índice de estos casos,
por la deficiencia del control y vigilancia en la madre. Siguiente, compañero Edito. Su etiología. La muerte fetal puede ser consecuencia de un problema en la mujer, la placenta o el feto. En algunos casos, la causa de la muerte fetal es desconocida. El feto puede morir cuando la mujer sufre ciertas enfermedades tales como la diabetes mal controlada, la preeclampsia, que es un tipo de hipertensión arterial que se desarrolla durante el embarazo, o eclampsia, de la cual ya se habló previamente en clases. La infección de las membranas que rodean al feto, una infección intraamniótica. El consumo de sustancias como cocaína, alcohol, tabaco. Lesiones, trastornos de la coagulación de la sangre, como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, disculpe. Trastornos de la tiroides y una obesidad grave, que es un índice de masa corporal igual o superior a 40. Siguiente. Algunas veces el feto muere cuando tiene un problema como anemia, una anomalía cromosómica o genética, un defecto de nacimiento o una infección por el conocido TORCH, lo que es toxoplasma, entre el VIH, entre el sífilis, entre el citomegalovirus, entre el herpes. Siguiente. Los problemas relacionados con la placenta también pueden causar la muerte del feto. Estos problemas pueden incluir los siguientes: el desprendimiento de la placenta, cuando la placenta se desprende de la pared del útero demasiado pronto; el cordón umbilical prolapsado, que es cuando el cordón umbilical sale por la vagina antes que el bebé; trastornos que reducen el flujo de sangre y en consecuencia de oxígeno y nutrientes hacia el feto; también una hemorragia; una vasa previa, que es cuando las membranas que contienen vasos sanguíneos que conectan al cordón umbilical con la placenta atraviesan la abertura del cuello uterino y están cerca de esta. Otros problemas relacionados como el cordón umbilical, como un nudo. Siguiente, compañero Levi. Ahora, los síntomas. Los síntomas van a ser detención de movimientos y patadas del feto, manchas de secreción o sangrado, ausencia de latidos del corazón del feto con estetoscopio o Doppler. Como decía el doctor, la más indicada es el Doppler, porque nos da un diagnóstico certero y veraz. Va a haber también ausencia de movimientos y latidos del corazón en la ecografía, lo que posibilita el diagnóstico definitivo de que el feto está muerto. Otros síntomas pueden o no estar vinculados con el parto del feto muerto. Siguiente. Pueden ver los síntomas en las imágenes, en las ilustraciones que les presento. Está la ausencia de movimientos del feto, la pérdida del líquido marrón o rojizo y dolor abdominal intenso. Siguiente. Su diagnóstico. La evaluación médica. Van a necesitar pruebas para identificar la causa. Los médicos pueden sospechar que el feto está muerto si deja de moverse, aunque los movimientos fetales a menudo disminuyen a medida que el feto crece y tienes menos espacio para hacerlo. Se suelen indicar pruebas para evaluar el feto. Estas pruebas son las siguientes. Una cardiotocografía en reposo. Se monitoriza la frecuencia cardíaca del feto mientras permanece inmóvil y mientras se mueve. Para esta prueba, los médicos usan un dispositivo conectado al abdomen de la mujer. El perfil biofísico. Se emplea una ecografía para obtener imágenes del feto en tiempo real y se observa el feto. Esta prueba permite a los médicos evaluar la cantidad de líquido amniótico y controlar las pérdidas y respiración rítmica, movimientos y tono muscular del feto. Para intentar identificar la causa, los médicos realizan análisis genéticos y sanguíneos, como pruebas de detección de infecciones, diabetes, trastornos de la glándula tiroidea, síndrome de los anticuerpos antifosfolipídicos. Los médicos también recomiendan examinar el feto para poder buscar posibilidades o posibles causas con infecciones y anomalías cromosómicas. También se estudian la placenta y el útero. A menudo la causa no puede determinarse. Siguiente. Se hace la ecografía, se analiza el feto. Siguiente. Por el manejo. Si el feto muerto no es expulsado, se puede administrar a la mujer una prostaglandina, un fármaco similar a las hormonas que estimula las contracciones del útero, como el misoprostol, para provocar la apertura o dilatación del cuello uterino. Siguiente.
Si el embarazo es inferior a 24 semanas o el feto es relativamente pequeño, puede realizarse una dilatación y evacuación para extraer al feto muerto. Antes de dicho procedimiento, los médicos pueden usar sustancias naturales que absorben líquidos, tales como los tallos de las algas marinas, o un medicamento como el misoprostol para ayudar a abrir el cuello del útero. Siguiente. Si algún tejido del feto o de la placenta permanece en el útero, se debe hacer un legrado con aspiración para retirarlo. Esto es para evitar sepsis y muerte de la madre. Se utiliza un espéculo para ensanchar las paredes de la vagina y se dilata el cuello uterino. Luego se inserta un tubo flexible en el útero para extraer al feto y la placenta. El tubo está conectado a una jeringa manual o a una máquina de succión eléctrica, que es lo que más se ve, que aspira el tejido restante. Siguiente. El cuidado de las mujeres que han dado a luz a un bebé muerto es el mismo que se brinda por lo general después de un parto, que es el cuidado postoperatorio. Sin embargo, se necesita de un apoyo emocional y social adicional. Si aparece coagulaciones intravasculares diseminadas, la mujer recibe las transfusiones sanguíneas que se requieren. Los cambios y las emociones que experimenta la mujer tras una muerte fetal son similares a los que produce tras un aborto espontáneo. Habitualmente las mujeres sienten dolor por la pérdida y necesitan apoyo emocional y, la mayoría de las veces, terapia. La posibilidad de que en un futuro embarazo termine en muerte fetal depende de la causa. Siguiente. Gracias. Entonces en 10 hasta 5 minutos. ¿Qué pasó? Ok. La muerte fetal intrauterina está relacionada a alguna etiología. O sea, no es normal que un producto en la mitad de gestación se muera, ni que ocurra eso a los 7 meses. Generalmente estas muertes fetales intrauterinas pueden estar relacionados a problemas infecciosos, a problemas de malformaciones congénitas, en su mayor causa. Cuando ya el producto, o sea, el embarazo avanza, ahí hay que tener mucho cuidado y relacionar una muerte fetal intrauterina con lo que se llama embarazos prolongados. Cuando no se hace un control adecuado prenatal y no sabemos en qué semana gestacional está la madre, es muy frecuente que el producto, lo que se habla morochamente, se pasó. Pero se pasó porque ya es un embarazo prolongado y el embarazo prolongado puede tener complicaciones de poco líquido y de insuficiencia placentaria. Como lo dijo el doctor, pues recuerden que tenemos ciertas exámenes o herramientas que tenemos nosotros dentro de la especialidad. Hablamos ya una de ellas, el monitoreo fetal, y también la ecografía con flujo Doppler. Recuerden los factores de riesgo, la hipertensión, el diabetes, factores nutricionales, que pueden provocar en algún momento un sufrimiento fetal y una muerte fetal intrauterina. ¿Okay? No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta relacionada con este tema o con estos temas. ¿No hay preguntas? Respecto al tratamiento o la manera de evacuar un producto, el doctor Mauricio nos habló de la inducción, cuando es un producto que ha tenido, o sea, un óbito fetal, un óbito intrauterino. La primera opción es inducirlo con misoprostol o oxitocina. Y la otra opción es hacer una microcesárea. Pero en teoría, la obstetricia nosotros nos da la opción para hacer la inducción primero, salvo que haya riesgos maternos. ¿Cuáles son esos riesgos maternos? De un desprendimiento o de una hipertensión gestacional, que haya que evacuar el producto de forma rápida y acelerada para evitar que la madre se deteriore. ¿Ok?
Bien. Quería comentarles, el doctor Israel Cabrera está aquí. Sí, doctor, presente. Tienes dos tareas que no has realizado para que las realices. Sí, doctor, lo que pasa es que acá donde yo vivo mi internet es muy lento y justo hubo un derrumbe y por eso no pude subir la tarea el día que tocaba. Pero hay que ampliar el tiempo o No, ya no puedo subirlo. Quería subirlo como atrasado, pero usted le ha quitado esa opción, doctor. déjame ver si O